Queridos amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos esta vez con la cuarta columna de este año para el periódico Contrapunto. Esta vez volvemos a la política nacional y la columna se titula Sin votos, un partido político es solo una escritura pública. Como subtítulo se llama Descalabro político total. Su autor, su servidor, y el texto de la columna se lee así. Arena y el FMLN son titulares de la noticia en nuestros periódicos debido a la renuncia de diputados, ediles y consejos municipales. Me atrevo a opinar que es el caso de ambos, lamentable, pero esto resulta ser un mal final para algunos fundadores que tuvieron buenas intenciones cuando los partidos se fundaron. Siendo el caso que las organizaciones políticas terminaron siendo el instrumento de la oligarquía que por 200 años se enriqueció, engañó y explotó al pueblo salvadoreño, asociado con la corrupción y asesoría extranjera, a quien le devolvió parte de los créditos otorgados, entre paréntesis, de obras no concluidas, volviendo cómplices a estos extranjeros de nuestro atraso y miseria. Por supuesto, a nadie nos extraña este resultado, pues todos sabemos que quien mal hace, mal acaba. También creo que ahora somos conscientes todos de la existencia de lo que llamamos sabiduría del pueblo. Pues, aunque nos tomó 200 años en estar consciente, cuando esta conciencia se afinca en la mayoría de los ciudadanos, la voluntad del pueblo en las urnas mayoritaria debe respetarse. Quien les habla y escribe estas líneas vivió la guerra en El Salvador desde principio a fin y me considero privilegiado porque sobreviví habiendo participado activamente en el terreno político. Esta vivencia contribuye a que mi visión, mi perspectiva, mi conocimiento de personajes y hechos sea mejor que los que salieron del país, que los que no estuvieron involucrados y de los más jóvenes. Pero mi visión tampoco puedo afirmar que es total, pues nunca he pertenecido a la clase que gobernó el país entonces. Tampoco he tenido cargos de alta relevancia gubernamental o dentro del partido Arena del que fui fundador. Es decir, mi verdad se limita a lo vivido
y a lo conocido a través de la historia. De Arena me permito informarles que su cúpula tiene como nombre COENA. Esta agrupación llega a su fin como antes funcionó el 20 de febrero de 1992, cuando es sustituida en pleno después de la muerte del mayor Roberto Dawson. Y sus integrantes pasan a ser empleados ejecutivos de la oligarquía salvadoreña. Ninguno con conocimiento de la entidad política. Sus integrantes pasan a ser ejecutivos de la oligarquía, licenciados, ingenieros, trabajadores de empresas, compañías, pero desconocedores de lo que es una institución política y sus objetivos. Es por esto que estas personas no son motivados por los intereses políticos del pueblo, son asalariados y por tanto dependen de lo que quien paga sus salarios ordene. Simple y llanamente, empleados asalariados. Esa es, a partir de 1992, el 20 de febrero, la dirección de Alianza Republicana Nacionalista. Conocí de esta evolución dentro del partido desde sus inicios y no comulgaba con ella. Y por este desacuerdo me valió que me condenaran a lo que comúnmente se conoce como la muerte política. Y esta razón, el no poder expresarme dentro de la entidad partidaria que ayudé a fundar, es una de las razones por la cual me dedico a escribir. Nadie puede evitar que en mis escritos se plasme lo que mi conciencia dicte. Pudiera llegar a ser que una de estas redes sociales deje de publicarme, pero en papel y lápiz jamás van a impedir que exprese mi pensamiento. Es así como, siendo fundador de Arena, pero no fanático, analizo la situación política y esta me indica que el pueblo, al no recibir de los gobiernos de Arena lo ofrecido, decide emitir su voto por los terroristas. Sí, aquellos que asesinaron a sus hijos, secuestraron a sus hijos, los reclutaron y destruyeron sus puentes, tendidos eléctricos, etc. Parecería imposible que un pueblo fuera a llevar a gobernar a los que se llamaban revolucionarios. Pero sucedió. Ahora bien, hay algo que pasa por alto la mayoría de las personas y debemos analizar: que hay una injerencia extranjera que no es casualidad. La traída de Napoleón Duarte del exilio no fue casualidad, fue planificado. Estaba planificado que el señor Napoleón Duarte llegaría a ser presidente de la República. Y no lo decidimos nosotros,
lo decidieron en el extranjero. Estaba decidido que iba a firmarse los acuerdos de paz. Tampoco lo decidimos los salvadoreños, lo decidieron afuera. Y nos obligaron a que por decreto el FMLN se convirtiera en partido político. No lo decidimos nosotros. En el extranjero se decidió que ellos nos iban a gobernar. Y durante la campaña del señor Funes, el apoyo del gobierno norteamericano fue enorme. No lo podemos engañar. Ellos son culpables de toda la pérdida y miseria que hemos sufrido, al igual que los dirigentes de partidos visibles y no visibles. Al ser contrario a sus principios, el accionar de Arena como gobierno lo distanció de sus votantes, y no hay entidad política en ninguna parte del mundo en donde un partido político pueda existir si no cuenta con votos. Este suceso, la caída de Arena, la pérdida de Arena, no fui capaz de evitarla. Pero me obliga a dejar constancia de que no estoy de acuerdo ni fui partícipe de las acciones de la dirigencia corrupta que manejó el partido. Esto, claro, me ganó la enemistad, la indiferencia, pero en realidad eso me resbala. Mis escritos, mi pensamiento quedará para la posteridad y la historia, me juzgará. Y cuando decidí hacer esto, en el año 2008, en la segunda edición de los Guerreros de la Libertad, me permití regalar al candidato impuesto a Arena, al señor Rodrigo Ávila, un ejemplar de mi libro, que sin duda no le ha de haber parecido gracioso al leer que en él le decía que perdería la presidencia, que el FMLN iba a ganarla. No me lo inventé, solo evalué el sentir de mi pueblo. Y en esas páginas decía lo siguiente: la situación no me agrada. Un gobierno que no cuenta con apoyo partidario y que ve su simpatía reducirse. Un partido de gobierno sin cohesión orgánica, del que se pretende reaccione milagrosamente a una campaña publicitaria basada en el miedo de lo que pueda ser y no ha sido en otros países. Vuelvo a leer. Un FMLN con un candidato que parece tener buenas intenciones, pero que no pertenece al partido, por lo que sus intenciones pueden quedar frustradas y caer el país en una lucha de clases no deseada. Es lamentable, pero nos encontramos exactamente en donde debemos estar por lo actuado y no lo actuado. A los partidos
les demando el accionar que beneficie a todos los que vivimos en este microcosmos llamado El Salvador. Creo que nadie desea el mal a otro semejante y así se debe gobernar. Esto es un párrafo que está escrito en el 2008, en la segunda edición de Los Guerreros de la Libertad. Otro párrafo dice así: en esa época presidía el gobierno Antonio Saca. Al no comprender las causas del deterioro partidario, claro, el gobierno y su cúpula, porque los integrantes de la cúpula no eran gente del partido, eran gente ejecutivos de los señores empresarios, fue conducido a cometer errores y a aceptar acuerdos que considero resultaron negativos para el partido. Uno de estos fue la trampa de la separación de las elecciones. Esto beneficiaría solamente al PCN. Lo salvará de nuevo de desaparecer como partido político y Arena perderá más alcaldías y diputados. Además, la escogitación de candidatos a alcaldes y diputados fue apresurada. El gobierno de Saca, al no comprender las causas del deterioro partidario, fue conducido a cometer errores y a aceptar acuerdos que considero resultarán negativos para el partido. Uno de estos fue la trampa de la separación de las elecciones. Esto beneficiaría solamente al PCN. Lo salvaría de nuevo de desaparecer como partido político y Arena perderá más alcaldías y diputados con esa alianza. Además, la escogitación de candidatos a alcaldes y diputados fue apresurada y parecería que se realizó condicionado al apoyo presidencial para René Figueroa. Y Ana Vilma de Escobar estropeó sus planes de ser candidato presidencial, resultando que no se ha elegido como candidato de partido a gente idónea, sino a quienes respaldan intereses de una minoría dentro de los dueños del partido. Razón que me hace prever una derrota más grande en municipios y diputaciones. Lectura también de la segunda edición de Los Guerreros de la Libertad. Tercer y último párrafo que leo de esta edición del 2008. Es condenable en los gobiernos de Arena la incapacidad de haber construido un modelo de desarrollo o plan de gobierno que se extendiera por 20 años. Cada gobierno que llegó creía que había descubierto la orilla azul de la basílica. Diluyó de esta forma recursos y esfuerzo.
Los gobiernos continuaron sumisos al gran capital, quien no permitió que las políticas de economía de mercado se implementaran correctamente, razón que ha llevado a los gobiernos de Arena a confundir la libertad con libertinaje. Esto está plasmado antes de las elecciones en las que Arena pierde la primera presidencia de la República. Volvemos al texto de la actual columna. Hablar de esto fue tabú. Ahora es voz popular. Se ha reducido la evasión de impuestos, el contrabando, por lo tanto, no hay para financiar funcionarios de elección popular y para pagar jueces e impunidad. No hay más sobresueldos. No hay financiamiento para ONG fantasmas. Por lo tanto, no hay fondos para pagar fanáticos de partido. Los cobros por las remesas bajan. Los intereses y los manejos antojadizos de las entregas de las tarjetas de crédito desaparecen. Los precios de las medicinas bajan. Ya no se benefician los grupúsculos. La maquinaria oligárquica ya no ejerce el poder. Sus ingresos mal habidos no llegan a la dirigencia del COENA, a la dirigencia del FMLN. Por lo tanto, carecen de presupuesto. Sus funcionarios no disponen de fondos para malversar y sufragar gastos de corruptos funcionarios de partido. De ahí las renuncias. Nada raro. ¿Les parece extraño entonces que carezcan de recursos el FMLN y Arena? ¿Verdad que no? En cambio, empezamos a percibir que tenemos una mejor educación, que hay una mejora en el sistema de salud, que llega alimento a la gente que lo necesita de bajos ingresos, que mejora la seguridad. Empezamos a percibir que la educación en nuestro pueblo va a mejorar el futuro del país, que ahora sí se construyen carreteras. Empezamos a sentir que ese dinero no se despilfarra y empezamos a ver que la impunidad desaparece. Hay mucho trabajo por hacer, pero dirigentes visibles y no visibles aún deben enfrentar la justicia. Muchas gracias, Ernesto Panamá, escritor. Hasta la próxima semana.